A finales de 2006, nace Fundamedios como un espacio de reflexión y cuestionamiento al interior del periodismo. Y muy pronto, desde el 2007, empieza a convertirse en la única organización que monitorea y lucha por la defensa de la libertad de expresión. César Ricaurte, director de Fundamedios. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un gusto saludarlo y a toda la audiencia de Coavisa. Fundamedios ha identificado 9 tipos de ataque a la libertad de expresión: agresiones físicas, agresiones verbales, censura, derechos digitales, impunidad, procesos legales, sanciones por ley de comunicación, uso abusivo del poder del Estado y uso abusivo del poder no estatal. La libertad de expresión siempre ha tenido roces con los poderosos y los regímenes políticos autoritarios. ¿Cuál es la diferencia de esta década con las anteriores? Bueno, la gran diferencia, yo creo, Alfredo, es que son ataques sistemáticos. Lo que estamos viendo es una escalada progresiva en la cual se comenzó a atacar a los periodistas verbalmente, se los calificó de diversas formas, se los ha estigmatizado constantemente. Recordemos las sabatinas del presidente o las cadenas nacionales en las cuales incluso se llega a plantear como objetivos directos periodistas con nombres, apellidos, fotografías, etcétera, etcétera. Y luego tenemos una serie de acciones, se pasó a las acciones legales, a los juicios contra periodistas, juicios muchas veces millonarios, y finalmente se acabó con la construcción de un tejido legal que gira alrededor de la ley de comunicación, pero no es solamente la ley de comunicación, son por lo menos 8 o 9 cuerpos legales más que afectan el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación. Entre esos está el mismo Código de la Democracia, que limita severamente el trabajo de los medios durante el periodo electoral, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Telecomunicaciones y un amplio etcétera. Es por eso que cuando se plantea electoralmente que se debe derogar la Ley de Comunicación, en realidad nosotros consideramos que es muy insuficiente, que eso no basta para reconstruir o para avanzar hacia una mejor protección de este derecho de los seres humanos, que es la libertad de expresión. En 2016, Fundamedios reporta un total de 491 ataques a la libertad de expresión. El total de agresiones contabilizadas desde el 2008 suman 2.050. Los principales ataques de 2016 se dieron por aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, que en 2016 aumentó un 69% en relación al 2015. Lo mismo ocurrió con las vulneraciones a derechos digitales, que se incrementaron en un 123%. Y en tercer lugar se ubicaron las agresiones por el uso abusivo del poder estatal. La corona tiene evidentemente la Ley de Comunicación. Esta situación tiene una raíz ideológica que se ha plasmado no solo en ley, sino en norma constitucional. Absolutamente. La Ley de Comunicación parte de un principio que el presidente de la República lo ha enunciado en muchísimas ocasiones, que él considera que la existencia de prensa privada es un problema, es un grave problema no solo para el país, sino para la humanidad. Esto son palabras del presidente de la República, y que debe darse un monopolio estatal de medios de comunicación. Y lo que se ha hecho básicamente es que la Ley de Comunicación se ha aplicado severamente contra los medios privados. El 94% de todos los procesos que se han abierto bajo la Ley de Comunicación, de los 600 procesos que se han iniciado bajo la Ley de Comunicación, son contra medios privados, medios y periodistas de medios privados. Y el otro gran espacio, ¿no es cierto?, en el cual se ha avanzado en la censura es justamente el espacio digital, el espacio del Internet. Recordemos que como los medios digitales no están regulados por la Ley de Comunicación, entonces se está utilizando una serie de mecanismos, como los reclamos de copyright, como los ataques directos, los hackeos directos contra los portales digitales, los ataques de denegación de servicios y muchos otros sistemas que lo que intentan es bajar contenidos de Internet. Ahora bien, eso no obsta
que, como usted bien lo menciona, Alfredo, sigan produciéndose otro tipo de ataques. Y entre esos tenemos también, por supuesto, los encarcelamientos, los juicios y encarcelamientos de periodistas. En este momento tenemos, por ejemplo, el caso del periodista Fernando Villavicencio, que por denunciar posible corrupción en el gobierno, pues tiene una orden de prisión y está en la clandestinidad. Los partidos de oposición, como usted señalaba, plantean unos derogar la ley de comunicación, otros reformarla y a algunos, sin embargo, parece que les gusta. Pero el hecho cierto es que contraviene la ley de comunicación principios medulares de la libertad de expresión consagrados en tratados internacionales de derechos humanos que prevalecen sobre la Constitución, según el artículo 424 de la propia Constitución, lo cual pues invalida la enmienda constitucional que declaró impropiamente a la comunicación un servicio público cuando es un derecho de libertad, según señalaron los relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál sería la solución a este problema? ¿Derogar la ley y no sustituirla o sustituirla por una nueva o algo más completo todavía? Alfredo, usted lo ha planteado bien, la ley orgánica de comunicación viola principios y estándares internacionales, eso es así. Ahora bien, creemos que todo dependerá de la correlación de fuerzas parlamentarias, de la voluntad política. Como usted también lo señalaba, habrá sectores políticos que entienden que es una herramienta muy poderosa la ley de comunicación para controlar a los medios y no van a tener la voluntad política de derogarla. Y es por eso que también creemos que si bien en el mundo ideal se tendría que derogar la ley de comunicación y discutir un nuevo cuerpo legal desde cero, respetando los estándares internacionales, eso de punto de partida, pero si es que no hay posibilidad de hacer eso, sí cabría una reforma completa para eliminar todos los aspectos en los cuales el Estado interviene en los contenidos de los medios de comunicación, que es la parte más complicada de la ley, pero además propiciar la agenda positiva, lo que nos llamamos la agenda positiva, es decir, el impulso a la comunicación comunitaria. Pero aún más, Alfredo, hay una serie de acciones que desde el Ejecutivo sí se pueden tomar inmediatamente, desde el primer día de gobierno. Por ejemplo, redefinir o eliminar la Secretaría Nacional de Comunicación para que sea un ente realmente de comunicación, de coordinación de comunicación del Estado y no un ente de persecución a periodistas. Limitar el uso de las cadenas nacionales, limitar la imposición de réplicas y rectificaciones como un mecanismo de imposición de contenidos y por lo tanto de censura previa a los medios de comunicación, la venta de los medios incautados, la redefinición de los medios en manos del Estado para que se conviertan realmente en medios públicos, la redefinición de la publicidad estatal para que no se convierta en un mecanismo de premios y castigos. Todo eso pasa por la voluntad del próximo Ejecutivo y pueden ser aplicados desde el primer minuto del nuevo gobierno. Entonces, sí, hay que discutir la reforma o derogatoria de la ley de comunicación, pero antes que eso, el nuevo gobierno sí puede tomar una serie de acciones que bajen totalmente la tensión, que bajen totalmente esta guerra que declaró el gobierno de Rafael Correa contra los medios de comunicación privados del país. Por otro lado, un prolongado régimen autoritario, tiránico, dictatorial, o como se lo quiera llamar, crea comportamientos en la sociedad. Una década proyecta su influencia sobre una generación. Se podría decir que las restricciones, los ataques y el acecho ejercido dejan una huella en la forma de informar de los medios. Por ejemplo, acerca de delitos de todo tipo, no solo los de cuello blanco, sin mencionar a los involucrados ni publicar sus imágenes, pese a que realmente la ley no lo prohíbe. Exactamente, el mayor mal que ha creado este
este estado de propaganda, la vigencia de la ley de comunicación y todas estas acciones que se han tomado en contra de la prensa durante 10 años, es un clima de autocensura. Y por otro lado, un clima en el cual gran parte de la sociedad e incluso las nuevas generaciones que han crecido durante la Revolución Ciudadana piensan que es normal la estigmatización y el insulto contra los periodistas, que es normal que a la prensa se le califique de corrupta y mediocre, que es normal calificar a la prensa de traidora, ¿no es cierto? Y todo eso tiene que ser recompuesto, Alfredo. Y ahí, obviamente, la sociedad civil, la academia, los sectores privados de la sociedad tenemos muchísimo que hacer. Esto no solamente toca al nuevo gobierno ni al nuevo legislativo, toca muchísimo que hacer. Y es por un eso compromiso las social, jornadas... Exactamente. Ahora, exactamente. Ustedes están celebrando el 10º aniversario con un evento, Periodismo contra la Corrupción. Eso cubre la jornada de aniversario de Fundamedios. ¿Cuál es el meollo del mensaje de esta jornada? Que el meollo es que el periodismo es indispensable para la democracia, que el periodismo es indispensable, por un lado, para vigilar al poder, para descubrir, a través del periodismo, de la prensa de todo el continente, se han descubierto los más grandes casos de corrupción que en este momento envuelven a las sociedades latinoamericanas. Y eso es muy importante. Los ciudadanos tenemos derecho a saber y a cuestionar a los gobernantes, y derecho a saber qué se está haciendo con los fondos públicos. Y por otro lado, la idea de hacer estas jornadas, es rendir un homenaje a esta capacidad de resistencia que hemos tenido los periodistas del Ecuador. 10 años en los cuales sí, el gobierno ha lanzado todo el aparato estatal encima de los periodistas y de los medios de comunicación, pero ha habido muchísimos sectores que han resistido, y eso yo creo que es digno de celebrar. Y para ello, obviamente, hemos querido acompañarnos con el periodista argentino Jorge Lanata, uno de los más destacados periodistas de la región, porque creemos que gran parte de esa reconstrucción ética que necesita el periodismo en los próximos 10 años también pasa por discutir los referentes del periodismo. El poder en estos 10 años nos ha dicho que antes no existía nada, que no hay referentes, que todo ha sido una prensa absolutamente negativa, una prensa entregada a los poderes fácticos, a los poderes económicos, que no han existido buenos periodistas en el Ecuador ni en América Latina. Y eso yo creo que es absolutamente falso. Hay que reivindicar los referentes periodísticos, Alfredo, y referentes periodísticos que vale la pena señalarlo, son como usted, que han estado tanto tiempo en la pantalla de un canal de televisión. Pero lo más importante es que la libertad de expresión no es solo de los periodistas, es de todos los ciudadanos. Se hace recaute, felicitaciones por el aniversario y gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo, y sí, como usted dice, este derecho pertenece a los ciudadanos y lo ejercemos los periodistas. Estefi. Concluimos.